En una ocasión ya había dicho Monseñor Isidro Puente Ochoa algo que nos estremeció en su momento. Bueno, a los que tuvimos la fortuna de escucharlo y a los que no se los voy a repetir. Los musulmanes iban a apoderarse de nuestros terrenos, iban a castigar o ser el látigo en el que Dios, de una forma u otra, castigue a su pueblo por no hacerle caso. Porque los musulmanes crecen y crecen y crecen y los católicos disminuyen. Hablaba Monseñor Isidro de la población. El día de hoy vamos a mostrarte que lo que dijo Monseñor Isidro fue cierto. Fue una advertencia que no se escuchó. La Asociación Islámica va apoderándose de todas nuestras iglesias y también de nuestra población. Estados Unidos, un país muy hermoso, uno de los templos más antiguos, se va a convertir en mezquita porque su obispo, su propio obispo, decidió venderla. De eso vamos a hablar el día de hoy, queridos hermanos en Cristo. Te invito a que me acompañes y sin más, comenzamos. Habemus Papam, Cardinalem Ratzinger. Si a ti esto no te pone con los pelos de punta, como dicen en mi pueblo, a mí sí. Que un obispo venda su propio templo, venda sus templos para, para que sean ocupados por musulmanes, yo creo que es la o de las peores humillaciones que podemos ver en el occidente, en nuestro mundo el día de hoy, sobre todo occidental. Nigeria, por ejemplo, y muchos otros países, la India, sufren el acoso terrible de otras religiones. Pero si hablamos, por ejemplo, de Nigeria, los pueblos católicos son asediados por islamistas, por el pueblo musulmán. Y no nomás en Nigeria, muchos lugares, muchos países han sido prácticamente eliminados los católicos. Han sido expulsados de sus pueblos. Han sido expulsados por los musulmanes. Tenemos países en los que se prohíbe la Navidad o las fiestas católicas, bajo pena de prisión, bajo penas muy costosas, varios miles de dólares. Pero que nos hagan esa humillación y que los obispos se presten para esta humillación en un país que respeta la libertad religiosa, supuestamente, y que sea el propio obispo el que se preste para esto, creo que esto no tiene nombre. Vamos a mostrarte esta información que es interesante para ti. Ya tenemos en tu pantalla, mira qué precioso templo de los más antiguos. Una de las iglesias más antiguas de Estados Unidos se va a convertir en mezquita por culpa de su obispo, queridos hermanos en Cristo. Esto es asombroso. El templo es a Santa Ana, tiene 164 años, lo que es mucho para un país, sobre todo protestante mayoritariamente, y pronto se va a convertir en una mezquita, porque el obispo de Buffalo prefiere venderla a una organización islámica antes de gastar dinero para su conservación. ¿Cuál es el obispo? Aquí te lo voy a mostrar al susodicho. Este es el obispo que prefiere mejor vender ese precioso templo, esa joya, antes de conservarla. La diócesis era de Buffalo. Y aquí está el nombre del obispo, lo puedes ver abajo. Este es el nombre del obispo, el que está aquí y que prefiere mejor deshacerse de sus templos a los musulmanes antes de gastar el dinero del pueblo, porque no es de él, en tratar de restaurarla. La Asociación Islámica de Estados Unidos compró, o sea, ya la vendió, no la va a vender, ya la vendió. Compró la iglesia y santuario Santa Ana de 164 años de antigüedad en $250,000, según lo han dicho en medios de comunicación.
$250,000 para transformarlo en un enorme templo, en una mezquita para los musulmanes. La Asociación Musulmana también planea crear unos centros comerciales, una universidad, una pensión escolar y una funeraria en una propiedad vecina, y está buscando invertir varios millones de dólares en estos próximos años solo en esa iglesia. Lo dijo el presidente del grupo musulmán a los medios de comunicación. Este sueño islámico está en camino de convertirse en realidad gracias a la diócesis de Buffalo, que vendió la iglesia a este grupo de musulmanes después de una batalla que los católicos entablaron con ellos para preservar la iglesia como un espacio católico sagrado. Es simplemente desastroso lo que hizo este obispo. No era de él. Abusó de su poder. Vender los templos, vender el templo, uno de los templos más importantes para los caprichos musulmanes. Es simplemente desastroso. Que los obispos, algo que no les costó, algo que no es de ellos, porque sí es verdad que los bienes inmuebles son de la Iglesia Católica, pero no los compraron ellos. Por lo regular, los bienes, la parroquia, los templos son hechos por el pueblo. Al pueblo le suda levantar un templo, levantar las parroquias, porque para todo piden cooperación. No desembolsan de su sueldo. No se queda el cura sin comer por construir un templo. No le gasta. Ellos piden al pueblo y el pueblo es el que se une por los regulares de su lugar para crear un templo así de esa magnitud. Y para que venga el obispo a venderlo a los musulmanes, para que se convierta en una mezquita, ¿qué está pasando con los obispos? ¿Dónde tiene la cabeza ese obispo? Porque en su lugar no la tiene, te lo puedo asegurar. Mira, quito la foto del obispo para que veas qué hermosa se ve el templecito. Está muy bonito. Este templo ya fue vendido a los musulmanes. Entregado para que se convierta en una mezquita. Los musulmanes sí le van a invertir varios millones de dólares para hacer ahí obras grandes. Pero el obispo no le puede invertir nada. Él no quiere gastar el dinero que no es suyo. El dinero que es del pueblo, él no lo quiere gastar por glotón, por llevar la gran vida. Porque incluso dice el artículo que los católicos entablaron una gran batalla para defender eso, pero no pudieron, porque el obispo tomó la decisión de venderla. El sueño musulmán es apoderarse de nuestros templos, apoderarse de nuestra gente y apoderarse de los bienes católicos. Esta es una guerra vieja, no se piense que es de ahorita. En la historia de la iglesia hemos visto muchas revueltas, muchas batallas, contiendas entre musulmanes y católicos. Parece que la conquista del pueblo católico no ha cesado. Los musulmanes avanzan, ellos siguen, ellos siguen, ellos siguen. Hay más templos católicos convertidos en mezquitas que mezquitas convertidas en templos católicos. ¿Qué significa eso? Que los musulmanes están ganando terreno mientras la iglesia retrocede. Eso es algo terrible, terrible. Yo no estoy hablando de que tú vayas o que vayamos como católicos a hacerles a ellos lo mismo. No. Lo que yo estoy hablando es que debemos defender nuestro patrimonio como iglesia que somos. Y no se está defendiendo. Lo que yo estoy hablando es que se tiene que defender lo que es nuestro. Y no se defiende, se entrega a los musulmanes. Por eso expulsan a los católicos de sus casas. Por eso privan de su libertad a sacerdotes y no pasa nada. Privan de su libertad a religiosas, masacran a los católicos y no pasa nada. Venden nuestros templos y no pasa nada, porque ellos van avanzando. Los obispos, traidores, venden a su pueblo con los musulmanes o al laicismo. Y ahora, para rematar, venden los templos de Dios para que los profanen, para que los conviertan
en una mezquita, que para nosotros es uno de los grandes, o es un problema que nos causa tanta tristeza, porque nos humilla como católicos, como miembros de una, bueno, de la iglesia de Jesucristo.